Bueno, esas son las medidas que está implementando ahora el Poder Judicial para evitar casos como este. Lo que se sabe de momento es que sería una serie de, comillas, de errores, eso es lo que se tiene que investigar, que habría cometido Gendarmería en la liberación de este ciudadano venezolano, Osmar Ferrer, que hoy día está siendo buscado dentro del país, pero también fuera del país a través de una orden a Interpol. Él está acusado, usted sabe, de ser el sicario, uno de los 3 que participó en el asesinato de este comerciante del barrio Meix. Esto de acuerdo a una investigación realizada por Informe Especial que da cuenta del hallazgo, además, de un teléfono celular en la celda donde se encontraban los otros imputados en esta causa. Desde la oposición y también desde algunos sectores del oficialismo se ha pedido al presidente de la República convocar al COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, cuestión que ha sido descartada por el Ejecutivo, para ver este caso y también para ver el caso de drogas en las Fuerzas Armadas. Queremos profundizar en este tema, estamos junto al diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, a quien saludamos y le damos la bienvenida al Canal 24. Diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Iván. Gusto saludarlo. Igualmente, partamos por esto último, que es la negativa del Ejecutivo de convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Hemos estado viendo las razones por las cuales se puede convocar a esta institución. Lo puede hacer de manera exclusiva el presidente de la República. Uno podría pensar, ¿se dan ciertos parámetros aquí? Sí, ha sido pedido por parlamentarios de la oposición básicamente, pero también del oficialismo. ¿Cómo ve usted esta negativa del Ejecutivo y si la comparte o no? Yo, Iván, comparto la negativa. El Consejo de Seguridad Nacional tiene un objetivo distinto, en mi opinión, y la Constitución le entrega esa facultad privativa y exclusiva al presidente de la República. Esta es una materia de persecución criminal, de persecución penal, y en ese sentido no veo por qué las otras instancias que participan de este organismo vayan a poder desarrollar algo. Entender que el COSENA es un órgano asesor. Cuando se dio la problemática de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República se reunió junto a todos los comandantes en jefe, y en este caso en particular, si usted me permite, creo que lo que se pretende es solo hacer un punto político. Un órgano asesor para un tema de persecución criminal que es complejo, creo que no corresponde. Y a mi juicio, y de manera extremadamente coloquial, yo creo que el propio presidente del Senado lo aclaró el día de hoy, que no tiene fundamento ninguno. Se lo pregunto porque si uno mira qué es el Consejo de Seguridad Nacional, en el cual participan, bueno, ya sabemos, participan las Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, convocados por el presidente de la República. La principal facultad que tiene es asesorar, es un órgano consultivo, no resolutivo, no toma decisiones, pero asesora al presidente de la República en temas que tengan relevancia para la seguridad nacional. Se lo pregunto porque si uno lo deja hasta allí, también tiene que ver con amenazas exteriores y otro tipo de circunstancias. Pero si uno lo deja hasta el primer punto, uno pensaría que los casos, por ejemplo, de eventual penetración, bueno, no es eventual, es bastante real la penetración del crimen organizado en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, concretamente en el norte, en el Ejército y en la aviación. Bueno, acá hay una situación que es de gravedad. Y además, el caso de este sicario, que por una serie de errores que todavía no está bien claro si son errores o hay algo más, eso tiene que establecer la justicia, bueno, podría ser una instancia interesante. Escuchar qué tienen que decir los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, escuchar lo que tiene que decir el general director de Carabineros y la PDI y las instituciones que participan del COSENA y tener una mejor carta de informaciones para resolver lo que se puede hacer. Pero fíjese usted, no, este tema, usted bien lo plantea, Iván, es un órgano meramente consultivo con subalternos del presidente de la República, porque las Fuerzas Armadas y las policías son sus subalternos. Él se reúne todos los días, a diario, cuando hay un hecho complejo está. Entonces, el COSENA no resuelve absolutamente nada. No, pero entrega asesoría. Es que pues, el presidente, o sea, es de la naturaleza de un subordinado asesorar a su superior jerárquico, y en este caso, en lo que dice relación con el tema de las Fuerzas Armadas, el propio presidente de la República se reunió y eso fue público. Además, recuerda usted ese impasse con la orden al comandante en jefe de la FARC de entregar los antecedentes. Si usted me permite, creo yo que centrar la discusión, que es muy problemática, en la convocatoria o no a un órgano asesor, que ya hemos visto que en circunstancias anteriores no ha dado resultado, es más aún. Hace exactamente un año se pretendió modificar esta instancia y fue rechazado un primer trámite constitucional en la discusión general, tanto en la Comisión como en la Cámara de Diputados. Entonces, hay que centrarse en las soluciones, en buscar. Por eso insistía en materia de persecución criminal, de activar todos los órganos del Estado en la persecución y ver efectivamente cómo modificar de manera autónoma. Por ejemplo, lo vi ahora a propósito de su nota,
que el Poder Judicial también Sí. quiere implementar ciertos protocolos distintos, y eso se puede hacer y es importante, pero el Consejo de Seguridad Nacional solo asesorar en una sesión no dice, no da ningún resultado, en mi opinión, y resulta Sí, inoficioso sí, que el presidente de la República se reúna con sus, siendo que, sin perjuicio de ser una facultad privativa de él, con sus subalternos, con quien se reúne a diario, es más. Permítame hacerle solo el contrapunto. Usted ¿Por trae a qué? colación esta reunión que tuvo el presidente Boric con los comandantes jefes de la Fuerza Armada, donde se produce esto mismo que usted describe como un impasse, porque es bastante evidente que hay un impasse allí. O sea, el Por presidente cierto, da una instrucción, está la ministra de Defensa, está el ministro de Seguridad, hay distintos analistas, incluso un ex ministro de Defensa de la Concertación nos dijo aquí el ministro de Seguridad no tiene que estar metido entre el presidente y la Fuerza Armada, para eso está Defensa, y se produce este impasse. A lo mejor una instancia más orgánica, más institucional, que tenga mayores alcances de formalidad, más que reuniones de estas características, ¿no permitirían también dar una señal al mismo crimen organizado que ve como un Estado desorganizado comete errores como los que estamos viendo? Porque el crimen organizado está perfectamente estructurado. Tiene jefes, por tiene cierto. cabecillas, tiene logística, tiene dinero. Ya hemos visto que tiene oficinas contables donde lavan 13.500 millones de pesos y ven ellos desde su muy bien implementada organización como un Estado no tan bien organizado para hacer frente a esta amenaza, comete errores como esto, que un sicario que a la policía le costó bastante trabajo detener y lo detiene en tiempo récord, no alcanza a estar 24 horas porque supuestamente el apellido, en vez de decir Ferrer, decía Ferrer, sin la E entre Sí. medio. Entonces, el crimen organizado se debe reír, y quizás si uno tiene una reunión formal de estas características donde se tenga esta cierta institucionalidad, ¿no es una señal potente también para el crimen organizado? Decirle, no estamos tomando esto con la mayor gravedad, con la mayor seriedad, y se va a responder institucionalmente. No comparto su juicio porque, o su contrafactual, porque una reunión de 1 hora y media formal, donde participan las distintas instancias del Estado, no resuelve una problemática como esta. Lo que se requiere es fortalecer la persecución criminal, porque fíjese usted que existe una instancia que es tanto más importante, yo se la hacía ver al ministro de Justicia en la Comisión de Constitución, que es la Comisión del Sistema de Justicia Penal, donde Ya. integran órganos autónomos constitucionales como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, como Gendarmería, como las policías y también el Ministerio de Justicia, donde estas problemáticas se pueden solucionar. Lo que se hace, a mi juicio, con el COSENA, y esa es mi opinión, es generar un punto político y forzar algo que el propio presidente de la República ha planteado, porque el único que lo puede convocar es el presidente de la Sí, República, claro. y él ha dado suficiente respuesta, y en mi opinión, Iván, debidamente fundado para preocuparse y ocuparse de lo que corresponde, que es persecución criminal, y que los órganos autónomos constitucionales o un poder del Estado, como es el Poder Judicial, se haga cargo de una problemática que ha generado un problema brutalmente enorme, por adjetivarlo de alguna manera. Sí. Y por eso me parece bien que el Poder Judicial haya nombrado un fiscal judicial para investigar esta problemática. Lo que hemos insistido y planteamos, que tienen que haber protocolos distintos, porque la evasión de este presunto sicario no es un delito menor, ni estamos hablando de un mechero o aquella persona que comete un delito irrelevante, sino que es algo que es muy complejo. Y en eso el Poder Judicial tiene mucho que decir, y también, y hay que decirlo, descartar, y el Ministerio Público está desarrollando una investigación de oficio para descartar total y absolutamente cualquier hecho que revista caracteres de delito, y tiene que investigarlo a fondo. Es más, el Ministerio Público incautó dispositivos, Un celular. allanó la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ah, y en función del principio de objetividad me parece muy bien que se tiene que investigar. Por algunos dicen, oye, que es alarmista. Todo lo contrario. Es tal el escrutinio y está tan en juego algo que es fundamental, que es la confianza en las instituciones y particularmente en el Poder Judicial y en Gendarmería, que se tiene que investigar a fondo para eventualmente descartar cualquier delito. Pero lo que sí, sin lugar a dudas, existe ya, independiente del reproche penal que hace el Ministerio Público, es una negligencia inexcusable por parte de, y hay que investigar, tribunales o el Poder Judicial o Gendarmería, por varios aspectos que es importante relevar, Iván. Esta orden sí. de internación que se realiza al imputado el día 9 de julio en la tarde, tiene un problema, fíjese usted, que tal vez no se ha relevado porque tal vez no muchos tramitan en materia penal, yo tampoco, pero
el problema es que usted no puede rectificar una orden de detención. Tiene que dejar sin efecto una orden que tiene algún error y luego determinar una nueva. Esa eventualidad puede ser algo que se corrija al interior del Poder Judicial. Pero lo que sí es gravísimo, además de esa falta de rectificación, es que la notificación se practique vía correo electrónico, porque no hay un sistema en línea que permita a Gendarmería poder corroborar esa circunstancia. Al día siguiente, a las 12:03, llega la orden de liberación. Déjese sin efecto. Sí, y termino. Y 2 horas después, la orden que lo vuelve a encanar. ¿Cuál es el problema, Iván? Es que sin perjuicio que la orden llega a las 12 del día, solo se libera porque no se va liberando o dando la libertad de manera cada vez que llega la orden, sino que se espera la noche. A este imputado se le dejó libre a las 20:40 horas de la noche, a las 8:40. Vale decir, Gendarmería tuvo todo ese tiempo para recapacitar. Y lo que es más grave, Iván, y que también requiere un análisis, es que como no se notifica esto al Ministerio Público, que no tenía cómo saber, terminada una audiencia que se había decretado una eventual libertad y su corrección, recién 4 o 5 días después la autoridad sabe de esta evasión. Es que, diputado, ahí déjeme hacer el punto, porque vamos a pensar que aquí hay errores, que es algo que tiene que... Porque si hay dolo no lo hay, si este es un error o hay algo más, tiene que ser establecido por el Ministerio Público y después sancionado por un tribunal respectivo. Pero vamos a suponer que es un error entre estos mails que manda la jueza y cómo los interpreta Gendarmería y la falta... y la extremada diligencia que tienen para poner en libertad a un sicario en cuestión de horas. Supongamos que es un error. ¿Cómo usted califica el hecho de que esto haya ocurrido el día 10? El 9 se detiene, horas después el día 10 queda libre y el gobierno sabe el 14, el 15, el día 15. Pasan 5 y sabe, y se lo voy a decir de manera bien coloquial, de rebote. De rebote porque una defensoría, a propósito de una indagatoria que está haciendo Carabineros por otro caso donde eventualmente estaba este sujeto, le pregunta al fiscal y dice, oiga, ¿por qué quedó libre Ferrer a propósito de este otro caso que lo vamos a ver? Y ahí el fiscal se entera 5 días después de que la persona alcanzó a estar horas detenidas. Y 5 días después, usted lo sabe o lo intuye, yo también lo intuyo, este sujeto ya está fuera de Chile. O sea, o escondido en un lugar donde va a ser muy improbable pillarlo. ¿Cómo usted califica el hecho de que la autoridad se haya enterado por circunstancias muy casuales de esta liberación casi 5 días después? Eso es gravísimo. Por eso hacía Iván relación a que la orden de liberación, que no fue coetánea, no se notificaron de la misma manera, llega a las 12, a las 14, o sea, si a las 12 llega la liberación y me llega 2 horas después una internación nuevamente, una orden de detención, tengo que levantar alguna alerta. Por eso la liberación no fue a las 12 del día, ni a las 14 horas, sino que fue a las 20 horas. Es gravísimo. Y además, Iván, si usted me permite, en tribunales se plantea además otra hipótesis, que el único que tenía un defensor público era justamente el imputado que se evadió, y los otros que estaban en prisión preventiva tenían un defensor público. El defensor público pregunta, bueno, ¿y por qué a los míos me los dejaron libres? O sea, no los dejaron libres y sí a ese imputado, y ahí salta la problemática que se toma conocimiento. Por eso, en mi opinión, Iván, hay una negligencia inexcusable por parte de Gendarmería. Si bien se ha instruido una investigación sumaria que se transformará en sumario, lo que uno echa de menos, y le soy súper franco, es cómo se asume la responsabilidad política o la responsabilidad de mando dentro de Gendarmería. Y también, si usted me permite nuevamente, como en el caso de la FACH, donde traficaban ketamina o drogas en una base aérea, en un avión militar, tampoco se hace efectivo ninguna responsabilidad militar y todo queda supeditado a un sumario. Sí, Esto, descartando que no sea un delito, y si lo es que tenga las máximas sanciones, desde el punto de vista administrativo, tiene que tener un reproche altísimo, porque es una negligencia inexcusable, en mi opinión. Diputado, antes de ir al tema de la FACH, porque es un tema en el cual queremos profundizar, solamente para quedarnos con el caso de este sicario, para alguien que no está familiarizado con los sistemas de litigación, con los tribunales, con el Ministerio Público y eventualmente con los recintos penitenciarios, pero por el solo hecho de exponerse a los medios de comunicación o las redes sociales, ha entendido, a propósito de casos tan notorios como el de la exalcaldesa de Maipú, o el del abogado Hermosilla, o el de Jorge Valdivia, o del ex subsecretario Monsalve, que cuando uno tiene una medida cautelar, como por ejemplo el arresto preventivo, mientras se realiza la investigación, cuando eso se cambia, la gente ya sabe que se tiene que pedir una revisión de las medidas cautelares,
que tiene que haber una audiencia de revisión de medidas cautelares y allí se tiene que evaluar y juzgarse que el señor pasa de estar en la cárcel a estar con arresto domiciliario. La gente ya sabe, el público entiende que las cautelares se cambian a través de una audiencia, no a través de un correo electrónico. ¿Es posible pensar que un gendarme no sabía eso? Que un sujeto, Bueno, porque, le insisto, gente medianamente informada que lo puede ver en redes sociales, entiende que si el señor está preso, para cambiar esa condición tiene que haber una petición, tiene que pedirse mira, una audiencia, tiene que evaluarse y ahí se verá. ¿Es posible pensar francamente que esto es un error? Estoy hablando de no. Gendarmería, una institución que son profesionales de la seguridad. Bueno, eso es lo que se tiene que investigar, porque como usted bien señala, yo comparto su juicio, Iván, es imposible que los propios gendarmes no conozcan quién ingresa, por qué razón ingresa, y que horas después de haber ingresado se le dé la libertad. Ahí debió haber existido un protocolo, una alerta, una alarma. Algunos dicen, oye, es que Gendarmería no puede cuestionar una orden judicial, pero si tiene dos órdenes, aunque sea en 2 horas distintas, a las 12 y a las 2, que se contradicen entre sí, luego de haberse determinado su internación en el CDP, en Santiago 1, obviamente Gendarmería sabía o debía saber de la calidad del imputado. Por eso le digo que la responsabilidad, a mi juicio, es muy grande en ese aspecto. Y en segundo lugar, si se comete eventualmente un error en esas 2 horas por otro error, denominémoslo así, como usted bien decía, Sí. del Poder Judicial al notificar de manera aislada resoluciones que deben ser notificadas de manera coetánea, por las razones que sea, no advierte esa circunstancia, se le da la libertad y en vez de accionar todas las medidas, lisa y llanamente a las 8 de la noche se va para su casa este hombre. Ahora, diputado. Y luego de eso pasan 4 o 5 Sí, días claro. para que se dé noticia a la autoridad y se pueda perseguir a este evadido. Ahora, diputado, perdón, Absolutamente. no solo eso, hay un teléfono celular. ¿Qué pasa con los bloqueos de teléfonos celulares, con la revisión de las celdas? O sea, aquí hemos estado hablando de la inversión millonaria de punta, que finalmente sí se puede controlar que no haya teléfonos celulares. Y en la celda de este sujeto, que es un sicario, no es un ratero, no es un monrero, no es un mechero, es un sicario, un señor que mata a personas por dinero. Eso es lo que él hace. Y tiene 18 años. ¿Había un teléfono celular? ¿Qué pasa Eso con...? es, por eso le digo, el tema de la responsabilidad de Gendarmería es muy, muy alta y también denota y da cuenta, Iván, de que lamentablemente el control que debiéramos tener respecto de los centros de detención no es tal. No solo la segregación entre los distintos tipos de delincuentes que cohabitan en un CDP, sino que es el momento de señalar, y así lo acreditan los hechos, de que estos sistemas lamentablemente no funcionan y por eso todo el sistema de inteligencia tiene que activarse y aplicar algunas sanciones. Diputados desde la oposición están pidiendo la responsabilidad política, y uno entiende, porque uno ha escuchado al ministro Gajardo que está muy molesto con instituciones que no han dado el servicio que deben dar, pero son instituciones que dependen de él, por ejemplo, Gendarmería. ¿Qué pasa con la responsabilidad política? Se está evaluando incluso una sesión especial, una comisión investigadora, hay quienes no descartan incluso una acusación constitucional, dada la gravedad del caso y dada lo flagrante que es, entre comillas, el error, si es que no hay otra intención y si no hay dolo, si es solo un error. ¿Qué pasa con la responsabilidad política? ¿Hasta dónde debería escalar, en su opinión? Con juicio crítico, y entendiendo que usted es oficialista, pero también uno tiene que tener la capacidad de juicio crítico y decir, mire, ¿hasta dónde se escala la responsabilidad política en un caso de estas características? Ya que usted habla de la responsabilidad política y la responsabilidad jerárquica en el caso de la Fuerza Aérea. De todas maneras hay que analizarlo en este caso en particular. Dentro de Gendarmería no olvidemos que hay un problema grave al interior, que efectivamente el propio director salió hace una semana de su cargo y ahí también se requiere una responsabilidad. En este caso en particular, esta institución depende jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Justicia. Nosotros convocamos al ministro y al subsecretario a la Comisión de Constitución. Están ambos citados también a la Comisión de Seguridad, que también integro en el próximo día lunes. Y obviamente ahí hay que analizar. A mí me parece que una comisión especial investigadora que permita establecer cuáles fueron las circunstancias también que se dieron para esta evasión, que es tan compleja, donde sin lugar a dudas Gendarmería tiene una altísima responsabilidad, y también particularmente analizar cuál es la problemática, si bien no tenemos facultades, que el propio Poder Judicial establezca al fiscal judicial respecto de por qué sospechosamente, Iván, que eso puede ser constitutivo de delito, se notifican vía correo electrónico, no de manera
unitaria en un solo correo o en correos sucesivos la orden, la que la deja sin efecto y la orden de internación nuevamente, sino que se notifican solo dos al día siguiente a las 12 del día y luego a las 14 horas. Eso requiere una explicación por parte del Poder Judicial y sin lugar a dudas hacer efectiva la responsabilidad dentro de Gendarmería para que Gendarmería también señale en esa investigación cuáles han sido los alcances y cuál ha sido la problemática. Pero es un hecho muy grave, como usted bien dice, y que requiere un reproche político importante. Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, no puedo dejar de preguntarle por el caso del director del Servicio de Impuesto Interno, el director Echeverri, Javier Echeverri, que fue denunciado en un reportaje encabezado por nuestra compañera Laura Constanza Santamaría, que deja en evidencia el no pago de contribuciones por una propiedad que construyó, que no ha regularizado, que estaba junto a otra que sí estaba inscrita, por un periodo de lapso de 9 años. Él se le pidió múltiples veces... se le contó de la investigación, se le pidió la entrevista respectiva, no participa del reportaje, pero sí da una entrevista para ser emitida después del reportaje que salió el mismo día. Y en esa entrevista que también hace Constanza, él da una serie de explicaciones que tienen que ver con la inoperancia del servicio. Dice, yo he pedido que esto se regularice, pero no me hacen caso. Aquí hay si usted quiere, dos dimensiones. Una es la falta personal de quien dirige la institución que rige los tributos para todos los ciudadanos, en momentos en que las contribuciones son incluso objeto de debate en las campañas presidenciales. Uno es eso, él debiera ser la primera persona en tener esa situación, me imagino yo, prístina. Y segundo, él a cargo del Servicio de Impuesto Interno no es capaz de hacer que una orden se ejecute. ¿Qué evaluación tiene usted de la permanencia o no de Javier Echeverri en la dirección del Servicio de Impuesto Interno después de conocer esta denuncia? Bueno, es un tema complejo, Iván, usted lo ha planteado, el tema de la inoperancia, por eso algunos nos ganamos también varios problemas por estar en contra del requerimiento que planteó gran parte del oficialismo en contra de la ley que modifica el marco de permisos en nuestro país. Hoy día un permiso para ampliar un restaurante se puede demorar 18 o 20 meses, algo que es inexplicable y que hoy día además el propio ministro Marcel ha planteado que considera inexplicable que se demore tanto. Y también la problemática, y eso hay que revisarlo de todas maneras, no solo en el Servicio de Impuestos Internos, sino que en la administración pública. Por eso traigo a colación, Iván, si usted me permite, esta nueva ley marco de permisos sectoriales, porque establece algo que es fundamental y que a lo mejor a mí también me critican mucho por aprobar ese proyecto de ley, que es el silencio administrativo positivo. Quienes entendemos que el Estado tiene que jugar un rol importante y activo, tiene que ser un rol eficiente. Entonces algunos dicen, oye, pero ¿por qué vas a cargar trabajo? ¿Por qué le vas a dar un plazo determinado para que alguien se pronuncie? Porque muchas veces sucede, como en el caso, al parecer, que plantea el director de Servicio de Impuestos Internos, que en una instancia municipal se ha solicitado y no se ha tramitado con la debida diligencia. Pero me hago cargo de lo que también plantea usted, Iván, y el propio director, de cuál es la burocracia interna, la burocracia de un servicio. Imagínese usted, con la instrucción directa del superior jerárquico, debe necesariamente dejar de ralentizar los procesos administrativos. Por eso el Estado tiene que ser eficiente. Y el propio ministro de Hacienda al día de hoy, en entrevistas, ha dicho que está estudiando la posición. Porque lo que sí hay que señalar, que este es un hecho grave, pero particularmente en lo que a mí compete, que es el tema que más trabajamos en particular, que es el tema de seguridad, él había planteado un foco muy importante respecto de los temas tributarios de aquellas personas que pertenecen o que generan empresas de crimen organizado, y de hecho no los llama mafia, los llamaba grupos económicos. Y ese foco en el Servicio de Impuestos Internos ha permitido desbaratar muchas bandas de crimen organizado. Entonces, vuelvo a insistir, es un tema complejo. Claramente él, como superior jerárquico de ese servicio, debiera tener mayor proactividad en esa materia, y lo que entiendo es que si bien es cierto, él ha participado en un concurso de alta dirección pública, es el ministro de Hacienda quien estaba evaluando su permanencia o no en ese cargo. ¿Pero usted tiene posición al respecto? Porque aquí entiendo la argumentación, y la gente también la entiende, me imagino yo, y es atribución del Ejecutivo, y es un nombre de responsabilidad, es un cargo de responsabilidad política del primer nivel, el presidente de la República. Pero usted, frente a los hechos denunciados, yo me imagino que conoce la denuncia, habrá visto el reportaje o habrá leído, y frente a eso, su posición es, ¿él debe seguir en el servicio o no debe seguir en el servicio? En este sentido, Iván, le soy súper franco, sin eludir la respuesta,
creo que el propio ministro Marcel, que es de quien depende el Servicio de Impuestos Internos, ha planteado de que va a analizar los descargos que ha planteado el director, si actuó o no con la debida diligencia, en tanto a él le corresponde fiscalizar justamente esa materia, y de no ser suficiente, claramente debe dejar su cargo cumpliendo los temas administrativos correspondientes. ¿Y a usted Si le parecen él, suficientes las explicaciones que él dio? Yo no, no depende de usted la decisión, yo no le estoy diciendo que dependa de usted, yo le digo, porque usted ya conoce la acusación que está... No es una acusación, usted conoce los hechos puestos en el reportaje y conoce, conoce la respuesta que le ha dado. Este es un resorte del Ejecutivo, no del Congreso, usted no va a tomar la decisión, pero yo le pregunto, conociendo la gravedad de los hechos y conociendo la explicación que le ha dado, ¿le parece suficiente? ¿Le parece válida la explicación? A mí me parece que la explicación cuenta un dossier del cual nosotros no hemos tenido acceso. Yo creo que él va a ser citado a la Cámara de Diputados dar una situación que puede ser un hecho particular respecto de su vida privada, pero hay que poner en juego cuál es el disvalor o la entidad de ese disvalor que usted plantea, que es el no pago de contribuciones durante un periodo versus el desarrollo de un trabajo que viene desarrollando. Y esa calificación respecto a si lo invalida o no para seguir al frente del Servicio de Impuestos Internos debe ser una decisión, a mi juicio, no solo política, sino que racionalmente fundada. Y yo confío en que el ministro de Hacienda, de quien depende jerárquicamente el director del Servicio de Impuestos, va a hacer. Porque, si usted me permite, el director Echeverri tiene toda una trayectoria. Este puede ser un error, por cierto, un error grave. No, eso no está en discusión, él tiene más de una década. Es que ese es el fondo de la discusión, Iván. Si efectivamente un error de esta entidad puede impedir el desarrollo de un trabajo que se desarrolla, en lo que yo entiendo del punto de vista de los grupos económicos al interior del impuesto interno. Entonces, ¿cuál es el resultado? Efectivamente, ¿se puede reparar? ¿Es tan reprochable para no continuar en su cargo? Y en eso yo confío plenamente en lo que entienda el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Perfecto, diputado Raúl Leiva, le quiero dar las gracias por esta conversación. Estamos en contacto, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien.